Bueno, estamos acá con Beto Valdés, con Alejandro Caterberg. A los dos, gracias por estar con nosotros. Y está llegando Rosendo Fraga. Que se confundió. Que está en otro estudio, se confundió y va a estar con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás viendo estas últimas horas de tanta intensidad política y además contradictorias, ¿no? Yo decía que es como la Argentina es como una montaña rusa que cambia permanentemente, pero yo tengo la sensación de que estamos siempre en el mismo lugar, no sé. No, yo no creo que estamos en el mismo lugar. Me parece que la Argentina de hoy es muy distinta a la Argentina de hace un año atrás. Y lo veo con menos dramatismo de lo que por ahí se reflejan en algunos medios o en algunos propios dirigentes políticos. Incluso hasta sorprendente que no haya ocurrido antes. Pasó en algún momento del año cuando el peronismo trató de imponer la ley de prohibición por un tiempo de despidos. Me parece más que con el tema puntual de ganancias, lo que estamos viendo es un reacomodamiento de cara al año que viene. Ya empezó la campaña para vos. No sé si ya empezó la campaña, pero ensayo sí el tratar de identificar y clarificar posiciones en relación al gobierno, sobre todo por parte de Sergio Massa, que está en una posición difícil, ¿no? Claro. Porque 60% de los votantes de Massa, de alguna forma, aprueban la gestión del gobierno, pero una parte muy importante no. Ha ido decreciendo ese apoyo de los votantes propios de Massa, ha ido en aumento la preocupación por el tema económico. Los votantes de Massa tienen más rechazo por Cristina Kirchner que por el propio gobierno, pero ahí se genera una posición de dificultad en torno a su posicionamiento. Yo creo que en estos días, más allá de cuál sea el resultado final, porque habrá alguna modificación de ganancias con más nivel de consenso, con menos nivel de consenso, con veto por medio, con decreto o no por medio, de necesidad de urgencia o no, pero digamos, acá lo que me parece que está en juego es si efectivamente estos primeros cuestiones que vimos esta semana son señales de que el peronismo podrá seguir por este camino el año que viene y Massa quedará claramente como la contracara y más enfrentado con el gobierno nacional, o la lógica volverá a ser la de kirchnerismo, macrismo y Massa con una posición intermedia tratando de ayudar y garantizar gobernabilidad, pero marcando errores. Entonces, me parece que está más en juego eso, y yo no creo que sea tan dramático ni tanto el nivel de importancia de que esta medida en específico pueda poner en riesgo acuerdos más generales que se hayan dado. ¿Cómo lo observas esto? En primer lugar, me parece que hay un dato objetivo. Hasta ayer a la mañana, todo el mundo en el oficialismo, en la oposición, en el periodismo, en el Círculo Rojo, se daba por descartado que al revés político fuerte que había recibido la administración del presidente Mauricio Macri en la Cámara de Diputados, después de la fotografía de Sergio Massa, del peronismo, de los diferentes sectores, que el Senado iba a ser un trámite, con lo cual como que se iba a consumar esa derrota. Y en términos futboleros es como que el gobierno llegó al martes, al mediodía, donde las cosas empezaron a cambiar, perdiendo 2-0. Y empató el partido. Es decir, logró, en primera instancia, el dato objetivo, ayer que se postergara el tratamiento, y hoy lo que se empieza a admitir ya incluso en el bloque de senadores del peronismo que conduce Miguel Ángel Pichetto, entre Sergio Massa, que la ley, tal como vino con media sanción de diputados, se murió. Bueno, es decir, habló Abad y les dijo, señores, son un agujero de 132.000 millones. Pero más allá de bueno, eso también demuestra lo que en privado admiten muchos diputados que la votaron, que dicen, no teníamos ni idea de lo que estábamos votando, lo que buscábamos era un efecto político para darle al gobierno. Entonces, en definitiva, me parece que hubo mala praxis de un lado y del otro. Eso me parece que es lo interesante. Es decir, en el peronismo, primero en el gobierno, que se subestimó la situación, y me parece que también se ha sobreestimado la capacidad de daño del peronismo. Recién Alejandro hablaba de cómo habían jugado la ley antidespidos, le salió mal, y ahora también. Es decir, me parece que el peronismo, la marca PJ, que está muy desgastada, y el peronismo en particular, su dirigencia, no es la misma de hace 15, 20 años atrás. Llegó Rosendo Fraga. ¿Quién gana, quién pierde?
en esto? Bueno, todavía no hemos terminado. ¿No es cierto? Estamos en medio de un proceso político. Yo hoy, al día de hoy, diría que ganó la política. ¿En qué sentido? La política tiene muchas funciones, entre otras, resolver dilemas. Creo que la política argentina había entrado en un dilema en este momento, ¿no es cierto? Y lo estaba ayer, en un dilema donde a su vez el gobierno enfrentaba una realidad. Este proyecto es popular. Cualquier baja de impuestos es popular en cualquier país del mundo, digamos, ¿no es cierto? Bajar impuestos siempre es, ¿no es cierto?, es popular. Por eso el veto tenía un problema, ¿no es cierto? Es decir, lo cual no quiere decir que el veto no se puede usar, es un instrumento constitucional y creo que el gobierno en última instancia lo hubiese usado, si todo hubiese, porque en última instancia, ¿no es cierto?, muchas veces un gobierno tiene que sacrificar algunos puntos de imagen en aras de un objetivo de... Lo hizo con la ley antidespido, que también era antipático. Por eso digo, hay que hacerlo en ese sentido. Pero me da la impresión que la política irrumpió para lo que debe estar, ¿no? Que es encontrar solución, ¿no es cierto?, a los dilemas. Se ha abierto una instancia de diálogo, creo que eso es muy, ¿no es cierto?, es muy positivo. Y en última instancia, durante este año, un año hemos funcionado en base a dialogar, ¿no es cierto? Aquella convocatoria que hizo Macri, que lo hace el 1 de marzo, al arte del acuerdo. Bueno, esa es la clave de la gobernanza en este momento. Y me parece que las cosas como están en este momento ratifican Pero eso. ¿no te parece que en la conferencia de prensa de hoy de Peña, Frigerio, ellos hablaron, no había plazos, hacer un muy buen proyecto, llamar a unos, a otros, pero no dijeron la semana que viene, antes de diciembre, y después Pichetto y los senadores peronistas le pusieron ese plazo. El miércoles acá se vota, algo se va a votar. Pero no se va a votar el proyecto que vino con media sanción de diputados. Bueno, no dijeron eso, dijeron acá se vota. Nadie va a admitir públicamente, ni Frigerio ni Peña, que no les interesa mucho esta propuesta de las mesas interdisciplinarias y todo eso, y por otro lado Pichetto no puede admitir públicamente que ya murió. Es más, él a su tropa le está vendiendo que a ellos no los conduce ni Macri ni Massa, como para tratar de mostrar que son un poder autónomo. Pero en definitiva me parece que el dato interesante es lo que dice Rosendo, es decir, gana la política y creo que ganan las salas políticas. Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, que estaban un poquito subestimados en este último tiempo dentro del oficialismo, creo que son los grandes ganadores de esta jornada. Lo que decía muy bien Alejandro es la posición, por decirlo de alguna manera, incómoda de Massa en esto. No en este punto. Yo creo que con la ley de ganancias, Massa salió favorecido. Salió favorecido en cuanto, primero, le hizo girar la dinámica al gobierno que les venía muy bien de kirchnerismo-macrismo, y en los últimos días la reacción del gobierno fue subirlo al ring y decir Massa contra el gobierno. Mi pregunta y lo que me genera dudas con respecto al año que viene es si el resto del peronismo va a aceptar que Massa tenga el encabezamiento y sea el líder que lleve esa discusión peronismo-gobierno, si es que el gobierno sigue con esta estrategia. Por otro lado, como decía Rosendo, bajar y proponer bajar impuestos siempre es muy popular. Entonces, Massa en esta dificultad que tiene, que te explicaba antes, de que una gran parte de sus votantes se apoyan con el gobierno, pero otra gran parte de sus votantes están viendo dificultades económicas y sufriendo dificultades económicas y le exigen y le presionan por actitudes más confrontativas y de defensa. En un tema como el de impuesto a las ganancias, es como se dice en inglés, un win-win para él. Sí. O sea, yo creo que en estos días el gobierno salió a decir el costo que Massa puede estar sufriendo por la foto, por haberse juntado con el kirchnerismo. Puede ser, pero por el otro lado hay mucha gente que puede estar analizando esto diciendo finalmente Massa fue el que empujó y el que forzó y el que movió la agenda y apuró al gobierno a llevar esta discusión. Lo que yo no termino de quedarme en claro es si esta va a ser la dinámica del año que viene o, de vuelta, Massa va a volver un paso atrás, el gobierno va a volver un paso atrás. Esto le está complicando, como hablaban ustedes antes, la situación a María Eugenia Vidal. Hay que aprobar el presupuesto en la provincia. Massa tiene un nivel de apoyo y de convivencia mucho más claro en la provincia con María Eugenia Vidal, aunque no tiene una exposición tan pública, que el apoyo que le ha dado esporádicamente al gobierno nacional. Entonces, esto es un golpe de fin de año y una medición de fuerzas entre más el peronismo y el gobierno, y volvemos a la dinámica que estuvimos viendo este año, el primer semestre del año que viene, o esto ya es un anticipo de la dinámica del año que viene. Eso me parece que es el gran interrogante.
¿Cambia la dinámica o se va a mantener? No, bueno, la política en parte es imprevisible, pero yo retomaría, ¿no es cierto?, una frase de Monzó de hace 5 días. Dijo, esto puede ser una advertencia. Lo dijo públicamente. Una advertencia de una unidad electoral del peronismo el año que viene. Bueno, podrá ser o podrá no ser. Este es el electoral. Pero yo creo que la unidad o división del peronismo en la provincia de Buenos Aires es un dato clave en la elección del año que viene. ¿No es cierto? Es un dato clave en la elección de... Esto anticipa un peronismo... ¿Vos no ves a Massa y Randazzo juntos, por ejemplo? ¿No? Mirá, yo lo veo improbable. Yo lo veo improbable. Pero la posibilidad de que converjan dentro de las pasos del peronismo distintas expresiones para que quede un candidato, tampoco lo podemos descartar en forma absoluta que esto suceda. Y creo que para mí, el dato político más importante del año que viene es, electoralmente, es si el peronismo va unido o dividido en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y esto no es que significa que va unido, pero como dijo Monzó, es una señal de advertencia, de que este peronismo que se divide, que no tiene liderazgo, en algunos momentos puede aparecer convergiendo. Beto, ¿pensás que van a ir unidos o separados? Coincido con Rodosendo que es altamente improbable, pero también es una señal de debilidad. Es decir, si hay un activo importante que tiene hoy el gobierno de Macri, es lo mismo que le pasaba al kirchnerismo al principio, que enfrente no hay nada con una propuesta alternativa para elecciones legislativas el año próximo, con un personaje, es decir, el peronismo hoy no tiene un personaje, sí, es Sergio Massa, pero si Pichetto le tiene celos, hay gobernadores que las cosas que han dicho de Massa, imagínense, los gobernadores que fueron al Congreso y contaron lo que significaba en materia de financiamiento y los problemas que iban a tener en sus respectivas provincias, se acordaron de toda la familia de Massa. Entonces digamos que es complicado desde ese punto de vista. Y yo siempre destaco el gobernador Urtubey, que es uno de los principales interesados en que no haya un acuerdo con Massa, obviamente, suele decir que hoy el peronismo quedó tan mal después de las elecciones del año pasado que el distrito más importante que administra, que gobierna, es Tucumán. Nunca pasó en la historia. Entonces eso que plantea Rosendo y que es clave en la provincia de Buenos Aires también es una señal de debilidad que tienen los peronistas, que son conscientes de una falta de oferta electoral, sobre todo en los grandes distritos. Ahora, en todo esto ya cerrando, hay un ala de gobierno que encabeza Monzó, Michetti, Pinedo, más tendiente al diálogo, a incorporar peronismo, y otra más pura, digamos, si se puede decir así, donde están Peña, Peña es uno de ellos, Peña Quintana, Lopetegui, bueno, en fin, Macri, Rodríguez Larreta. ¿Están en pugna? ¿Crees que está en pugna esto? ¿Hoy en esto predominó una sobre la otra? Que están en discusiones en pugnas es evidente, sí. Los hemos visto, hasta sorpresivamente abiertas las posturas sí. y las posiciones que distintos referentes del gobierno han mantenido. Me parece que hay una diferencia muy grande entre tener ciertos niveles de puente, construcciones, diálogos y concesiones, y la idea esa casi hasta infantil de incorporar como ministros o como funcionarios a dirigentes del peronismo, porque eso mágicamente generará que... Infantil. Digamos, que la reactivación... Bueno, Vidal lo hizo, ¿no? Sí, pero con después una lógica... de que Macri dijera lo contrario. Sí, pero con una lógica en el distrito muy distinto a la nacional. Hoy el la gobierno... La convocatoria de Charren como secretario de Vivienda tampoco es un antes y un después en la administración de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que hoy... La diferencia me parece es que el gobierno nacional lo que necesita imperiosamente hoy es crecimiento económico. Sí. Claro. Lo que no se descarta, y yo lo creo, y con esta lógica, pero ya está haciendo mucho futurología, hablando para la etapa final previo a las elecciones nacionales, es que tarde o temprano el peronismo, en este proceso de crisis que tiene, que muy bien describió Beto, haya la oferta peronista que pueda llegar al 2019 no satisfaga a todo el peronismo, y haya un sector del peronismo que, acercándose a las elecciones del 2019, por ahí se sienta más cómodo con el gobierno nacional y con el presidente Macri y con la oferta que llegue. Más si ganan en el 2017 pero, Macri, ¿no? Pero falta mucho para eso. Fraga, interesantísimo. La clave es la reactivación. Creo que es un factor importante, ¿no es cierto? Pero otra clave es la política. Bueno, es decir, la clave, cómo funciona la economía es una clave, pero otra clave es la política. Peronismo dividido o desunido en la provincia de Buenos Aires puede jugar un papel en la definición electoral similar a la economía. A los tres, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.